Muy bien, buen día para cada uno de ustedes. Estamos ya muy cercanos de nuestro primer parcial y pues uno de los últimos temas para este parcial es el de educación ambiental. Desde tres aspectos que nos van a permitir entender desde el lugar donde nosotros podemos recibir la educación ambiental. Y en este caso en particular vamos a ver que está la educación ambiental formal, la no formal y la informal, que se refieren específicamente al lugar de donde nosotros recibimos estos procesos educativos. La educación ambiental pues tiene sus orígenes en los años 60 o 70, donde se empieza a ser más notorios los problemas que existen en el ambiente. Pues a nivel mundial se empiezan a identificar la necesidad de trabajar el tema ambiental, tomando en cuenta que la única forma de mejorar el deterioro ambiental que se estaba dando era a través de los procesos educativos. María Nova es una de las impulsoras del tema de educación ambiental, es una española que ha escrito libros y que se ha dedicado a trabajar este tema y que nos habla que pues las primeras respuestas a los sistemas educativos se dio en 1968 cuando se empezaron a dar los primeros avances para trabajar el tema específicamente en el campo educativo. La educación ambiental no es más que un proceso de aprendizaje que lo que pretende es comprender realmente la realidad en la que está nuestro ambiente. La educación ambiental al día de hoy constituye uno de los principales ejes del currículum dentro del campo de las materias y es un área transversal que está plasmada dentro de la legislación educativa, específicamente en nuestro país, donde se contempla que este tema sea incluido dentro del currículum educativo. Los propósitos de la educación ambiental es hacer que se puedan crear habilidades para garantizar un adecuado proceso educativo que sea continuo para que quienes reciben esta información desde preprimaria hasta el nivel universitario puedan tener una formación continua en el tema de educación ambiental. El poder desarrollar capacidades para que se pueda hacer un involucramiento activo en las soluciones de los problemas ambientales que existen actualmente y cómo se puede ir buscando solución a los problemas que pudieran haber en el futuro. Conocer las habilidades necesarias para investigar y analizar la información disponible en la actualidad para entender los problemas ambientales con los que se cuenta actualmente en nuestro medio. Dentro de los objetivos de la educación ambiental, que también son parte de los acuerdos históricos en cuanto a este tema, quedan plasmados en la Carta de Belgrado en el año de 1975, con el objetivo de que este y cada uno de los objetivos que se plasmaron estén acorde a las necesidades mundiales de trabajar el tema de educación ambiental, procurando de alguna manera a través de estos objetivos hacer que sean la base para el trabajo de educación ambiental a nivel mundial, promoviendo la toma de conciencia crítica, adquiriendo conocimientos que garanticen la comprensión global del tema ambiental, desarrollar aptitudes acordes a una concepción integral y sistemática del ambiente, promover y desarrollar actitudes, valores y comportamientos ambientales concordantes con un pensamiento de ética ecológica, desarrollar competencias para promover estilos de vida sostenibles, e incentivar la participación social en los planos individual y colectivo. Todos estos con el propósito de hacer que la educación ambiental tenga como una base o un punto de llegada en relación al trabajo que se hace en el campo educativo. La educación ambiental desde de los tres contextos en los que los vamos a trabajar se relacionan en el lugar específico donde se desempeña cada uno de estos tipos de educación. La educación ambiental formal es la que se da en un sistema educativo formal y en cualquier nivel.
que establece un horario específico, una ponderación para poder aprobar un curso en particular y que tiene horarios específicos. Es la que se da en las escuelas. La educación ambiental no formal es aquella que también tiene como propósito llegar de alguna manera a algunos grupos en particular, pero esta no tiene las mismas características de la inicial. Dentro de sus características es que puede ser ejecutada por alguna institución extraescolar que pretende nada más trabajar el tema ambiental de manera que no tiene horarios establecidos o que tenga como más estandarizadas las formas de trabajo. Y la educación ambiental informal, tal como su nombre lo indica, son todos aquellos procesos que de manera informal llegan a la gente para poder fortalecer el conocimiento sobre un tema en particular. En este caso, pues son todos aquellos conocimientos que nosotros recibimos a través de la radio, la televisión y que nos proporcionan información sobre los aspectos ambientales, pero que no tienen una manera intencionada específica. Claro que tienen el objetivo de contribuir a mejorar el ambiente a través del proceso educativo que están promoviendo, pero que no tiene una forma tan intencionada como la formal. La educación ambiental dice que debe tener, a través de sus objetivos, debe propiciar 3 aspectos importantes: los conocimientos, los valores y las competencias. Cuando hablamos de estos 3 aspectos, quiere decir que tenemos que tener la información suficiente en cuanto a conocimientos de todos aquellos aspectos que conllevan comprender relaciones entre los diferentes factores que tienen que ver con el medio ambiente. Cuando hablamos de valores, es la necesidad de mejorar nuestro ambiente en base a cómo nosotros nos comportamos, y por eso se sugiere que se pueda trabajar este tema desde los primeros años para que pueda haber como una mayor conciencia de trabajar este tema. Y competencias, pues se trata de desarrollar aptitudes en nosotros que hagan que nuestra forma de actuar esté más acorde a actuar de manera racional con el medio que nos rodea. Hay ciertas corrientes ambientalistas que con el transcurso de que se ha desarrollado este tema pretenden hacer que nosotros conozcamos el tema ambiental desde la perspectiva que cada uno tiene. Cada una de las corrientes tiene como objetivo el poder propiciar el que nosotros entendamos la educación ambiental, pero desde el punto de vista particular de cada una. En el caso de la corriente tecnocrática, pues ellos dicen que ante la postura que ellos tienen, que el deterioro ambiental se puede detener a través del uso de la tecnología, y que el uso de la tecnología va a permitir que se evite más el deterioro ambiental. La corriente convencional, pues la corriente convencional es la más, la que nosotros pudiéramos tener más al alcance, en la cual la gente toma conciencia y cree que los problemas ambientales nada más se pueden detener a través del buen uso que nosotros los seres humanos hagamos de los recursos que tenemos a nuestro alrededor. La corriente ecológica, ellos desde su perspectiva, la educación ambiental no es más que la ecología, y quieren como contraponer el tema ecológico al tema ambiental, cuando son dos temas diferentes, porque la ecología se refiere a un campo específico y la educación ambiental pues abarca muchos temas más, pero ellos en su aporte de manera particular dicen que la educación ambiental no es más que todo aquello que interviene o que tiene relación con la ecología. En la corriente indigenista, que es una corriente muy interesante, puesto que está pues defendida por aquellos que a través de sus costumbres, creencias, tradiciones, defienden aspectos ambientales, ¿verdad? Que son muy valederos en un momento en particular.
y la corriente del activismo, que es una corriente que nada más busca trabajar el tema ambiental con el fin nada más de obtener recursos para sostenerse como institución. Son aquellas instituciones que son creadas con el fin nada más de lucro o de obtener recursos por trabajar el tema ambiental, pero que realmente lo único que están buscando es a través del activismo generar recursos para ellos. Cada una de las corrientes pues tiene su postura en particular, pero pues la idea es que nosotros logremos ubicar cuál es la corriente más conveniente en relación a todos los conceptos y el entendimiento que nosotros tenemos de la educación ambiental. La educación ambiental tiene ciertos fines o a dónde desea llegar. Algunos de ellos es a que el ser humano y su interacción con los aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales, pues sea acorde a mantener un ambiente sano, a promover la utilización reflexiva y prudente de los recursos con que cuenta, a tener una percepción clara de la importancia del medio ambiente en las actividades que se desarrollan a diario, favorecer en todos los niveles la participación de la población, pero que esa participación sea en bien del medio en el que está, difundir información de las modalidades que de alguna manera repercuten de forma negativa en el ambiente, buscar interdependencia económica, política y ecológica del mundo moderno, hacer que todos los procesos pues de alguna manera vayan en beneficio siempre del ambiente y no en su deterioro. Cuando hablamos de la educación ambiental y de cómo la podemos incorporar al currículum, se refiere específicamente a cómo nosotros vamos a incorporar a nuestro sistema educativo o a los temas que nosotros trabajamos dentro del sistema educativo. Para hablar específicamente de cómo integrarlo, debemos de tomar en cuenta que deben de contener al menos 5 componentes básicos. Dentro de los componentes están las tareas, la gestión de investigación del profesor, debe tener un perfil sociocultural evolutiva de las personas que aprenden, a quién va dirigida la educación ambiental, finalidades educativas y modelos de enseñanza-aprendizaje de este proceso. Debemos de tomar en cuenta cuáles son aquellos aspectos que describen el contexto, así como las necesidades y posibilidades, tomar en cuenta aquellos que permitan comprender el sistema de comunicación entre un centro educativo y fuera de él. Cuando nosotros tenemos claros todos estos aspectos, van a ser componentes importantes para nosotros poder incorporar el tema ambiental al currículum de educación que nosotros trabajamos en cualquier nivel. La integración de la educación ambiental se consigue cuando nosotros logramos ambientalizar el currículum. Quiere decir que nosotros vamos a lograr hacer que el tema ambiental esté dentro de nuestro sistema educativo cuando ambientalizamos el currículum. Y ambientalizar el currículum no es más que significa ajustar coherentemente a los principios éticos y conceptuales y metodológicos que inspiran la educación ambiental para que responda a las exigencias y posibilidades de este movimiento innovador. Desde luego que nosotros debemos de hacer un análisis del contexto en el que estamos para poder ajustar todos los temas a las necesidades ambientales que existen en nuestra comunidad. Aunque si nosotros nos referimos específicamente al CNB, ahí hay temas ambientales, puesto que estos ya están incorporados en el sistema educativo de nuestro país. ¿Cuáles son las características básicas que debe de tener un modelo de educación ambiental? Debe de ser flexible, debe de ser adecuado a los grupos con los que trabajamos, debe de estar abierto al entorno en el que se trabaja, debe de ser globalizador, quiere decir que debe de abarcar a todos los que están alrededor, debe de estar centrado específicamente en los alumnos. Y por último, la educación ambiental no es más que una respuesta a todos aquellos problemas ecológicos que existen en nuestro entorno, algunos nada más, como por ejemplo la desaparición de especies, la contaminación de plaguicidas y el aumento de emanaciones de dióxido de carbono. Solo estos entre algunos de los problemas a los que viene a responder los procesos de la educación ambiental. Es por eso que este es un tema importante, tomando en cuenta que lo que va a hacer es propiciar que se
detenga un poco el deterioro de estos problemas que actualmente aquejan a nuestro medio ambiente.